Hola gente, buen día, buen día. Día. Qué bueno, estamos acá despertándonos todos juntos. Buen día. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos a empezar este día jueves. Sí, así, jueves ya y 14 de mayo. ¿Vieron eso? Clase número 9. ¡Wow! ¿Cómo vamos, Me parece que estamos trabajando mucho, pasando bien el tiempo. En esto de las clases, a eso me refiero, ¿no? A que estamos sosteniendo las clases de esta manera, que ya hemos llegado a la clase número 9. En ese sentido, digo, que se ha pasado bien este tiempo pedagógico, tiempo para el saber pedagógico, ¿sí? Bueno, siguen llegando los compañeros. Muy bien, ya somos varios en el salón. Voy a ir anotando quiénes son los que están, así podemos conversar. Hoy, continuando con querer comprender profundamente esto de lo que es la educación formal y no formal. Así que pueden ir viendo cómo es la placa que hoy nos va a ayudar a la clase, con qué vamos a estar trabajando. Vayan acordándose de lo que hemos conversado hasta ahora, vayan buscando los apuntes, si tienen apuntes ahí en un cuaderno que han ido haciendo, para recuperar este sentido de la clase. Buenísimo, buenísimo, que siguen ingresando al aula. Muy bien, muy bien. Me da gusto saber bueno, que han decidido formarse como profes y que lo están haciendo responsablemente de esta manera, ¿sí? Cosa que es sumamente importante. Importante e interesante, las dos cosas. muy bien Caro, muy bien Juan, que son los últimos que están ingresando. Muy bien, Jonás, Antar, Cristian, Martina, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hola, profe, buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, también Lautaro, ingresando al aula. Facundo. Bueno, vieron que uno va nombrando, pero mi intención es reconocerlos a todos. Martín Lillo también, bienvenido al salón de clase. Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando algunas cosas hasta que terminen de sumarse los que más puedan hoy, ¿sí? Ayer a la tarde tuve algunas dificultades con internet, espero que esta mañana no se presenten, pero bueno, si se nos presentaran, ustedes quédense un ratito pendiente para ver si lo podemos reanudar y continuar con la clase, ¿saben? Eh, Espero que no se dé, por supuesto. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Mm? Vamos a ir empezando.
Buenísimo, hay también otro compañero más que está ingresando. Ahí está. Bueno, vamos mirando esto. Educación formal y no formal, ¿sí? Quisiera, en primer lugar, para la clase de hoy, felicitarlos. Felicitarlos por la tarea que hicieron, la tarea que teníamos de la clase número 7, ¿sí? Esto de poder pensar un diálogo entre tres, ustedes ya me habían dicho algunas cosas, de que el diálogo los había ayudado a pensar esta forma que toma la educación y releyendo algunos diálogos que ya había leído, leyendo los que me faltaban y todo lo demás, me parece que, tal como se los puse en los comentarios de plataforma, habían podido recuperar dos cosas que son esenciales. Una, no sé si decir la primera, porque cuando uno dice primero, de alguna manera intenta de un orden de prioridad, y no es eso lo que quiero decir ahora. Una de las cosas que tomaron es la comprensión del diálogo. En la pedagogía, el diálogo se convierte precisamente en lo metodológico, en el modo en que la pedagogía va a trabajar para construir conocimiento, por un lado, es decir, el saber pedagógico es un saber que se va construyendo, se va consolidando de las formas en que va tomando la expresión de los seres humanos, ¿no? ¿Qué quiero decir en esto? Que en el diálogo está presente juntos el educare y el educere. En tanto, educare que intenta actuar, influir en alguien, cuando lo pensamos así, y el educere, en tanto ese alguien expresa, saca de un adentro algo, ¿no? Un pensamiento, una idea, una reflexión, y lo pone en el afuera. Entonces, en ese diálogo que va y vuelve, en ese diálogo que de pronto toma la forma del educare y se transforma, se traslada a la forma del educere, es que la pedagogía ha hecho ahí la construcción del saber. Es decir, el diálogo y lo dialógico, la lógica del diálogo, son metodología, es una metodología, una forma metodológica que se da en el saber pedagógico, en la construcción del saber pedagógico, ¿sí? Eso por un lado, y lo han podido tomar. La otra cosa que han podido tomar es el significado y el sentido de la experiencia. Fíjense que nosotros los pusimos a conversar, a la experiencia y al sentido. Se pusieron en un acto de conversación. El sentido de la experiencia que toma sentido. Allí conversaron esos dos términos, esas dos palabras. Se pusieron en una relación dialógica. Entonces, las dos cosas quería tomar: lo metodológico, quería tomar el sentido de la experiencia, y vamos a decir de la experiencia educativa, por supuesto, y cómo esa experiencia le otorga sentido a lo que llamamos educación. Como que armáramos una triangulación, ¿no? Un triángulo entre experiencia, sentido y educación. Pónganse a pensar en esa idea de que existe una gran conversación, un gran diálogo entre educación, sentido y experiencia. Pero también vamos a traer a alguien más a ese diálogo. Vamos a traer a la pedagogía que mira detenidamente su objeto de estudio, que es la educación,
Y la pedagogía la mira como esto que es la educación dialoga entre la experiencia y el sentido. Bueno, así vamos a ir armando el saber pedagógico, ¿sí? De esa manera. Y los quería felicitar. Eso estuvo presente en los trabajos que hicieron. Eso le dio como un gran significado a la tarea que venimos haciendo de marzo hasta ahora. Quiero decirles que en la tarea de ustedes sentí que se había producido un acercamiento muy importante a este objeto de conocimiento, que eso era muy bueno, porque hoy les voy a presentar el trabajo práctico número 1, y considero que en términos de proceso hay unas muy buenas condiciones para que hagamos ese trabajo práctico, ¿sí? Así que bueno, me quería tomar este primer momento de la clase para destacar esto, ¿no? Para centrarme un poquito y decirles a ustedes que espero que sigamos así, de esta manera, ¿no? De una manera novedosa, porque lo estamos haciendo mucho de esta forma, de la forma virtual, de encuentros de esta manera, pero me parece que pudimos hacer mucho, que lo venimos haciendo muy bien, que lo vienen haciendo ustedes muy bien, el trabajo con el conocimiento de la pedagogía, y bueno, y las invito a que sigamos así. ¿Mm? Creo que manifiestan compromiso con la tarea de formación, creo que manifiestan la convicción de querer ser profesoras y profesores, y eso es bien importante, ¿no? Es bien significativo para pensar esto de la educación formal, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ya empecé yo con lo que les traía preparado. Ahora, por supuesto, como en todas las clases, me interesa por ahí escuchar algo de lo que ustedes traían en la cabeza pensando en la clase de hoy. A ver, ¿traían algo en la cabeza pensando en la clase de hoy? ¿Qué traían? ¿Qué creen que podríamos compartir? A ver. Después de leer el último Word que subió usted, profe, de la clase, digamos, de la 8, estuve repasando para empezar a armar el resumen que usted nos recomendó. Me acuerdo cuando usted sube esta foto del vínculo pedagógico, que dice que está presente en la educación cuando al enseñar al estudiante confía en que puede preguntar. Me hizo acordar mucho a los textos que habíamos leído antes acerca del amor y la educación, que bueno, al crear, digamos, un ambiente con amor, el otro, sí, el que aprende, se siente libre para poder crecer, digamos. Es a lo que más me hizo referencia. Muy bien, muy bien, muy bien, Juani. Claro, claro que sí. Viste, ahí, en eso que vos traés, decimos, está presente la confianza, ¿no? Esto que un estudiante, yo lo pienso de este lugar, ¿no? Cuando pienso en el otro, en la otra, cuando una estudiante o un estudiante puede estar tranquilo, confiado, en que en el ámbito de una clase puede preguntar porque la pregunta que trae un estudiante nunca es una pregunta vacía. Vamos a decir, nunca es banal, nunca es vacía, nunca es una soncera. Tal vez un estudiante pueda preguntar algo sencillo, por ejemplo, ¿no? Una pregunta sencilla sería, profe, en este trabajo o en esta consigna que nos dio, usted quiere que opinemos. ¿Opinar quiere decir que yo escriba lo que pienso?
Y el profe puede confirmar y decir, sí, claro, es eso. Opinar es que vos escribas lo que pensás, que lo puedas expresar, que lo puedas poner ahí en la hoja para compartir con tus compañeros. Y uno diría, esa podría ser una pregunta sencilla. El estudiante está necesitando confirmar la consigna, la comprensión que se hace, pero es altamente significativa, porque ese estudiante se está ahí dando a conocer, ¿no? Está haciendo una expresión de su educere. ¿Qué pasaría si ante esa pregunta el profesor eligiera otra respuesta? Una respuesta que atente, digamos, que vaya en contra de construir confianza. A ver si ustedes pueden encontrar algunos ejemplos. Es decir, un estudiante hace una pregunta sencilla donde dice, ¿la opinión es que escribamos lo que nosotros pensamos? ¿Cuál podría ser una respuesta del docente que atente, que vaya en contra de la construcción de la confianza? A ver, algunos ejemplos que a ustedes se les ocurra. ¿No se les viene ningún ejemplo a la cabeza? Tal vez decir que la pregunta es una pavada o qué sé yo, algo de eso, como quitarle valor a la pregunta. Claro. No darle importancia al momento cuando uno pregunta, pasarla de largo y no dar respuesta, también. Muy bien, muy bien. Perfecto. Dice, en ese caso, la actitud del profesor, vamos a decir del educador, acá, no reconocer que allí hay una cuestión del saber pedagógico que tiene que actuar, ¿sí? Entonces uno diría, sí, desmerece la pregunta, sí, ignora al sujeto que la trajo a la clase. Y allí hay enseñanza, pero lo que no hay es educación, ¿no? Claro. ¿Sí? Miren ahí cómo se desacopla, se descomplementan esto que es la educación y la enseñanza. Eso también en algunos diálogos apareció de manera muy interesante escrita, ¿no? Cómo ustedes están pudiendo hacer una muy buena comprensión de estas cosas, ¿eh? Así que buenísimo. Fíjense, cuando Profe, mirábamos... ¿usted Sí, qué ejemplo pondría así? O sea, ¿qué ejemplo conciso nos podría dar sobre esa situación que usted planteaba? y acuerdo con la que ustedes dieron, ¿eh? Las que aparecieron recién para fundamentar, acuerdo totalmente. Mira, siempre hay una cosa que ustedes la tienen que pensar como que el estudiante o el alumno, la respuesta que da el profesor lo hace sentir mal. Por ejemplo, decirle, agrego otros ejemplos, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que ustedes dieron y agrego otros. Decirle como cosas, por supuesto, la opinión es lo que vos estás pensando. Allí tengo dos cosas, ¿no? Tengo el modo que doy la respuesta y la respuesta en sí misma. Cuando mirábamos la placa de la confianza, dice, la confianza es una actitud, es un acto. La confianza es una disposición. ¿Cómo nos disponemos para ese encuentro con el otro y el conocimiento que nos va a mediar? ¿Sí? ¿Sí? La confianza se da. Yo confío
que al dar una consigna, esa consigna va a mover el conocimiento. Y del otro lado, ese conocimiento de un sujeto que se ha movido va a dar algún modo de apreciación sobre eso, de respuesta sobre eso, ¿sí? El estudiante también, del otro lado, confirma si existe o no esa cuestión de confianza. Entonces, vuelvo a que ustedes puedan tomar conciencia de la función metodológica que tiene el diálogo en pedagogía. Sin diálogo entre el que enseña y el que aprende, no hay educación. Si la enseñanza es un monólogo, si la enseñanza es solo lo que dice el profesor, allí, diríamos, no hay educación. Hay otras formas de hacer la enseñanza, pero no estaría eso que es que el educere pueda expresarse confiadamente. Cuando pienso esto, para seguir argumentando, ¿qué sería confiadamente? Y confiadamente sería que cuando pregunte, sepa que va a pasar algo bueno con él y con sus compañeros. Porque acá quiero ampliar la cuestión de la confianza, ¿no? Un estudiante pregunta y el profesor o la profesora lo expone y lo ridiculiza. Lo expone frente a sus compañeros y lo ridiculiza, ¿no? Lo hace sentir mal. ¿Qué pasa con eso en los compañeros? ¿Qué les parece que pasa? No quiero opinar más. Muy bien. No se muy quiere bien. sacar nunca más las dudas. Muy bien. Apareció muy bueno, ¿no? Dice, eso es un aleccionador para el resto de los compañeros. No lo vivieron en la experiencia directa, no fueron ellos los que fueron expuestos y ridiculizados. Pero esa acción fue una acción ejemplificadora para el resto. Y cuando nosotros somos profe y damos clases, ¿sí? Somos educadores, somos pedagogos, comprendemos el sentido que tiene el dar clase, comprendemos la intencionalidad educativa que hay en el dar clase, permanentemente estamos haciendo actos ejemplificadores, ¿no? Ejemplificar es ampliar algo que tomamos como un acontecimiento, lo ampliamos, lo ponemos como ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo hacemos constantemente cuando estamos en el lugar de profesores. Y con uno alcanza para mostrarle al resto, a los otros integrantes del grupo, ¿sí? Entonces allí algo se afectó la confianza. Este estudiante no vuelve a preguntar, pero tampoco preguntan los compañeros y las compañeras. Entonces, volviendo a lo que hoy trajo Juan para abrir la clase, diría que allí aparece el afecto en los estudiantes, el afecto que el profesor, que la profesora expresa hacia los estudiantes. ¿Cómo los afecta? Los afecta humanamente, los afecta afectuosamente, los afecta amorosamente o los afecta deshumanizándolos. Allí tendríamos el sentido máximo de la educación, ¿no? El sentido, cuando digo máximo, no digo último, digo que es el sentido
primero que tiene la educación, y ahí sí es jerárquico, primero, la educación tiene el sentido de la humanidad, tiene el sentido humanizador, tiene el sentido de la humanización, de hacer que ese que es un ser humano siga expresándose, siga desarrollándose en su naturaleza humana. Que también aprenda matemática, que también aprenda educación física, por supuesto, porque eso hace al desarrollo humano en un contexto sociohistórico-cultural, ¿sí? Pero el sentido es el sentido humanizador. Entonces, estaría eso, afectamos humanizando, afectamos deshumanizando. Ustedes lo pueden llevar a todas las cosas que estudiaron el año pasado en psicología educacional, a todo eso lo pueden poner en relación, ¿no? Pero bueno, si al leer el texto de pensar la relación pedagógica y la confianza que hay en la relación pedagógica, lo confiable que es esta relación, tiene que ver con eso que hoy trajo Juan a la clase y lo estamos pensando entre todos ahora. Lo trajo Juan, pero ahora lo pensamos entre todas, entre todos. ¿Mm? Lo volvemos a pensar. Bueno, muy bueno lo que está apareciendo en la clase. ¿Hay algo más que ustedes quieren compartir ahora? Están compartiendo un silencio. Y los silencios en la pedagogía también son significativos. No siempre el silencio es indicador de la ausencia de pensamiento. ¿Mm? En el pensamiento pedagógico, en el saber pedagógico, las pausas en términos de silencio toman significatividad, ¿no? Toman fuertes sentidos, ¿sí? Y como educadores, como pedagogos, también les tenemos que dar lugar a esas pausas de la palabra hablada, de la presencia de lo silencioso y del silencio. Distinto a lo silenciado, allí habría otra cosa, ¿no? No es lo mismo cuando un profesor le dice a un estudiante, cállate la boca, no sigas con eso, ¿sí? Distinto a silenciar. Allí habría una forma distinta de ejercicio de poder. Bueno, vamos comprendiendo. ¿Qué les parece? ¿Están ustedes reconociéndose en alimentar un pensamiento pedagógico, en tener cabezas de profes, en tener cabezas de educadores? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Bastante. Bueno, bastante, Sí, bueno. profe. A ver, ese bastante, ¿qué sería lo bastante? A ver. Ahora sí Que este ponele año, más que palabras. nada, siento que, digamos, este pensamiento que usted dice de enseñante aumentó, digamos, en una gran cantidad. Además de que, obviamente, todo lo que son los trabajos en otras materias te llevan a tener que, digamos, cambiar la mirada que tenías en un principio. Empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que la pedagogía en realidad empezó en la práctica del año pasado, pero ahora pedagogía nos está dando un sentido como más, esto de la relación de la docencia con el deporte.
tal vez algunas personas se meten en el profesorado pensando que solamente vamos a ser, no sé, entrenador de ciclismo o algo por el estilo, y no tienen en cuenta la importancia de todo el sentido pedagógico, didáctico que tiene atrás de todo eso, y a partir de todos los textos que estamos viendo, nos está permitiendo ver ese lado del profesorado de educación física, que está buenísimo y es súper complejo e interesante. Muy bien, Brenda. Muy bien. Bueno, así, ¿viste? Trajiste allí la expresión complejo y además le pusiste una cualidad a eso de complejo, ¿sí? Interesante, porque indudablemente, digamos, en esto que hacemos se fundamenta en que es una práctica social, es una práctica con otros, ¿no? Una práctica de afectar. Y fíjense que la palabra afecto empieza también, como pasó con la palabra educación, a tener múltiples significados. Pero aunque yo los puedo significar de distintas maneras, tienen la misma naturaleza. Digo afecto, y afecto porque influyo, afecto porque produzco en el otro algo en términos de si un estudiante se siente bien en el aula o se siente mal, ¿no? Si un estudiante siente el afecto del docente, siente en cuanto hay una expresión en términos de bien o de mal, ¿sí? En cuanto decimos afectar es hacer algo hacia el otro, algo que está en la cuestión intencionada. Entonces decimos que no existe la posibilidad de pensar lo pedagógico sin comprender que allí hay una relación de poder. Una relación de poder que se expresa constantemente, permanentemente. Y cuando hablamos de poder, en la clase de hoy lo vamos a tomar nuevamente, no, no es malo hablar de poder. Es lo mejor que nos puede pasar, hablar de poder para entender esto. ¿Qué va a ser el poder que tenemos como profesores, como profesora, el poder pedagógico? ¿Sí? En la clase de hoy lo vamos a trabajar un poquito más, ¿saben? Bueno, entonces decimos que la pedagogía va a ser la encargada de estudiar a la educación, este es su objeto de estudio, y lo estudia para reconocerlo. Cuando se expresa en escenarios formales, ya sea en los distintos niveles del sistema educativo, a eso digo escenarios. Cuando digo escenarios digo, bueno, está en la educación formal obligatoria o no obligatoria, pero hay un solo escenario de educación formal, hay un gran escenario de educación formal que se llama sistema educativo. Y poder diferenciarlo, pero diferenciarlo dice, miren cómo aparece, diferenciar a qué llamo educación formal y a qué llamo educación no formal. Pero para poder diferenciarlo, tengo que entender el O y tengo que entender el I. El O desde las diferencias. ¿Es formal o no es formal? ¿Sí? ¿Está en el sistema educativo o no está en el sistema educativo? Ahí tengo como O. Pero ahora digo, también lo tengo que leer como I. Es formal de sistema educativo y expresa y se expresa en contextos de educación no formal por fuera del sistema educativo. Y un poco esto es lo que va a hacer la pedagogía, estudiar la educación, estudiar las formas en que se organiza la educación, ¿sí? Y también estudiar cuándo esto que llamamos educación lo estamos nombrando inadecuadamente. Es decir, que estamos nombrando como
educación a otras acciones que no guardan la forma educativa. Entonces, no habría allí educación, habría otra acción que no tenga la intención, esto lo trajo muy bien Juan cuando hizo la presentación, que no tengan la intención de liberar al otro, no tengan la intención de confiar en la autonomía del otro, ¿sí? No tengan allí, como dicen, la confianza no sea una apuesta de futuro y una apuesta precisamente un dar, dándoselo a otro en términos de confianza, ¿sí? Apostar, poner en otro lugar, vamos a decir esas cuestiones, ¿no? Dice, en la educación hay una apuesta hacia el futuro, hay una apuesta del futuro en el presente. ¿Se acuerdan? El texto un poco trabajamos brevemente el sentido de la educación ayer, hoy y mañana. Siempre está en el hoy, pero nos va a hacer reconocer lo que pasó ayer y nos va a hacer pensar con mucha conciencia lo que queremos que pase mañana. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar esto cuando pensamos sí, formal y no formal. Uy, no mejoré esta placa, ya me di cuenta del error y no lo corregí. Donde la educación es un asunto del Estado. Este va a ser el eje con el cual vamos a recorrer hoy la clase. ¿Sí? Bueno, cerramos esta primer parte, la parte donde hacemos como abrimos el encuentro, y en la segunda partecita vamos a trabajar con el Power que les traje hoy preparado. ¿Sí? Ahora voy a corregir esto para no olvidarme. Buenísimo, los espero brevemente otra vez en el salón de clase. Bueno.